¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz y les agradezco muchísimo, muchísimo la oportunidad que nos dan de presentarles las historias de los famosos más famosos de México y de todo el mundo. Y la historia que les voy a platicar el día de hoy, créanme que es una historia dolorosa, que es una historia muy fuerte, que es una historia que habla de pérdidas, no una, pero además de situaciones de salud muy complicadas, oigan, es que ¿qué puede pasar para que una mamá rechace a su hijo recién nacido? Para que una mamá se desequilibre emocionalmente por un parto. De verdad que hablamos de cosas bastante, bastante fuertes y esta historia, ojalá de verdad, ojalá podamos aprender de ella y podamos sacarle lo mejor en el mejor sentido de la palabra, porque miren, para uno contarla y para uno decirla es difícil. Imagínense ustedes para Luz María Cetina haberla vivido, debe haber sido peor todavía. Esta mujer que hoy es modelo, actriz, conductora, ex reina de belleza, bueno, hoy la conocemos y la ubicamos a Luz María Cetina como una mujer muy echada para adelante, una guerrera, sí, pero no le fue nada fácil en algún momento de su vida haber llegado a lograr y a conseguir todo, todo, todo lo que hoy tiene. Mucho dolor, sí, mucho sufrimiento también. Miren, toda la historia de Luz María Cetina comienza hace más de 50 años, miren, y súper guapa Luz María Cetina. Hace más de 50 años, aquí en la Ciudad de México, vivía un matrimonio. El matrimonio estaba conformado por Luis Cetina y su esposa, doña Cristina Lugo. Fíjense que ellos tuvieron dos hijos, varones, dos muchachitos. Resulta que algo que Cristina, la esposa, había soñado toda su vida, era convertirse en mamá, pero de una niña. Ella quería tener una hija. Bueno, ya tenía dos varones. Entonces, cuando se embaraza por tercera ocasión, Cristina estaba feliz de la vida. No había mujer más feliz. ¿Por qué? Porque ella sabía que al fin venía esa niña tan deseada, tan ansiada, tan necesitada. Tanto que incluso comienza a bordar ropita para niña, le hablaba en femenino a su bebé. Bueno, es que ella estaba segurísima que iba a ser una niña, que además, si estamos hablando de hace más de 50 años, no es como hoy, que a ver, vamos a llevar a la mamá a un ultrasonido y que el ultrasonido sea en tercera dimensión y vamos a ver los rasgos del bebé. No, eso no había. Antes era esperarse los 9 meses hasta que naciera la criatura para la gran sorpresa de qué va a ser. Y la espera era larga, durante 9 meses sin saber qué venía en camino, un niño o una niña. Llega el momento en el que Cristina entra en labor de parto. Ella estaba nerviosa, pero estaba feliz porque al fin iba a tener a su niña, a su bebé en sus brazos. Después de padecer la labor de parto, el médico le informa que había nacido su bebé. Y no, no era una niña, era un niño. Un niño a quien posteriormente lo nombraron como Eduardo. La desilusión de Cristina, la mamá de Luz María Cetina, fue grande, muy grande. Fue tan grande la decepción, desilusión, coraje, que la señora rechazó a su bebé. No lo quiso ver, no lo quiso cargar, por lo menos durante algún tiempo. Imagínense el dolor para ella como mamá, pero además para el bebé. Porque el bebé de haberse sentido un niño amado y querido y deseado en el vientre, ahora que ya estaba en la vida real, ahora pues era rechazado por su propia mamá. Algo muy triste. Doña Cristina, como sea, pues llegó a acostumbrarse a tener a su bebé en sus brazos y al poco tiempo ya era parte de la familia y ya era como cualquiera de sus otros dos hijos mayores. Bueno, se vuelve a embarazar de nuevo, doña Cristina. Y pasa exactamente lo mismo. Le hablaba en femenino a su pancita, ropita para niña, bueno, todo era
ahora sí que era la luz de su vida, la esperanza de ahora sí tener a una bebé. Pues la vida, bendito sea Dios, la premió a doña Cristina y nace una niña además guapísima, guapísima, guapísima. Que fíjense, el parto fue muy complicado, fue muy doloroso, lo que quieran ustedes, pero fue algo que a doña Cristina ni le importó ni le interesó. Ella estaba feliz de la vida porque al fin tenía a una niña entre sus brazos. Regresan del hospital, oigan, todavía doña Cristina padeciendo el dolor de haber dado a luz, pero ella dijo, tenemos que festejar a lo grande que al fin tenemos a nuestra hija. Y entonces organiza una cena elegantísima en su casa. Era un evento, imagínense, pues ella había esperado a su hija de muchas, pues ahora sí que de mucho tiempo. Entonces, en una cena súper elegante, le iba a anunciar a toda la familia, no nada más que ya era mamá nuevamente, sino que de una niña y además el nombre de la niña. Bueno, todo súper elegante, todo muy, 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 muy bonito. Así es como presentan a la pequeña Luz María, o Luzma, que así es como la conoce su familia, Luz María Cetina Lugo. De esto les estoy hablando hace 51 años, que es cuando nació Luz María. Bueno, después de esa cena de bienvenida que hicieron así súper elegante, súper muy, muy, muy bonita, resulta que al pasar el tiempo, ya recuperada Cristina, la mamá, decide el papá llevarlos de vacaciones. Don Luis dijo, pues vámonos de vacaciones, toda la familia, nos vamos a la playa y pues a pasar unos días a gusto. Llegan a un hotel. Estando en el hotel, fíjense que de repente, doña Cristina sale de la habitación del hotel y comienza a correr por todos los pasillos del hotel, pero iba sin ropa. No llevaba nada puesto, Cristina, totalmente desnuda. Todo el mundo se quedó sorprendido, obviamente, al ver esta escena. Pero además, la gente que trabajaba en el hotel, pero además los demás inquilinos, pero huéspedes, pero además la misma familia de Luz María, que era lo que estaba pasando. Pero esto a don Luis, el papá, no lo sorprendió tanto. No es que haya sido así como que, ¡ah! ¿Qué fue lo que pasó? Y es que desde que había nacido Eduardo, su tercer hijo, y que Cristina lo había rechazado, desde ese momento don Luis, el papá de la familia, había notado actitudes muy extrañas en su esposa. Desde el momento en el que ella rechaza a Eduardo, desde ese momento él sabía, Luis sabía que las cosas no estaban bien. Que además, fíjense que cuando nace Luz María, la señora entra en una, ¿cómo le llaman? Depresión postparto. Entonces, su situación emocional realmente no estaba muy, muy bien. De hecho, don Luis es el momento en el que dice, tengo que llevar a atender a mi esposa para ver qué es lo que está sucediendo. Y resulta que ahí le detectan una condición llamada baby blues, que esta condición de baby blues, fíjense, yo ni sabía que existía, la verdad, pero es un desajuste que impide que las hormonas del cuerpo regresen a su estado habitual. Y esto afecta el estado de ánimo de las personas. Por eso es que Cristina no lograba tener una cercanía con su hijo. No era una cuestión de sentimientos, era una cuestión química de su organismo. Pero además, fíjense que Cristina, viviendo esta situación, entra en una depresión terrible. Cristina estaba muy deprimida y esta depresión la llevó a subir de peso. Comienza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir de peso. Y entonces llegó al punto de padecer obesidad mórbida, que ya es pues un extremo, ¿no? Ahora tenía otro problema. Cristina no aceptaba su cuerpo. Era muy, muy fuerte porque por un lado no aceptó a su hijo Eduardo, por otro lado no aceptaba ahora su cuerpo, pero tampoco aceptaba su realidad. Ella decía que este mundo, el mundo en el que vivimos, era un lugar horrible, que no era un lugar bonito para vivir. Por eso es que cuando de pronto nace Luz María Cetina, sus emociones se fueron totalmente al extremo. Hagan de cuenta, cuando nace Eduardo, su hermano, o su hijo de Cristina, sus emociones se fueron al piso, emocionalmente estaba deprimida, muy mal. Pero después cuando nace Luz María,
sus emociones cambiaron de la nada y ahora era todo alegría, todo felicidad. Y eso obviamente fue de una manera abrupta, de una manera tremenda y no es sano para nadie. Entonces, todos los desajustes emocionales que vive la mamá de Luz María Cetina hicieron que la dinámica familiar cambiara de la noche a la mañana, cambiara de una manera abrupta. Sí, todos estaban muy felices por el nacimiento de Luz María, pero esos cambios repentinos de ánimo hicieron que a Cristina le dieran crisis emocionales severas todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, Luis, el esposo, en esos años trabajaba en la Ford, en esta empresa de autos, en la Ford México, ahí trabajaba. Entonces un día, mientras el señor estaba trabajando, anuncian por los altavoces, Luis Cetina tiene llamada telefónica, Luis Cetina tiene llamada, y entonces ya va el señor a contestar la llamada. Fíjense que la cara de Luis le cambia totalmente cuando contesta esa llamada. Era una llamada de emergencia. Miren, Luis como pudo, se fue a su casa, pide permiso y dijo, tengo una emergencia, me voy a mi casa. Cuando llega a su casa, entra y lo que ve es una escena que de entrada no supo ni cómo reaccionar. Estaba Cristina, su esposa, junto a sus tres hijos mayores, a los tres varones, hincados, rezando. Y la bebé, Luz María Cetina, la había colocado en una silla mecedora. No estaba ni siquiera en una camita, en una cunita, estaba en una silla que se podía caer la niña de ahí. Mientras esto pasaba, Cristina estaba llorando, pero lloraba y decía cosas muy extrañas. Ella abrazaba a sus hijos y les decía, vamos a estar bien, nos van a enterrar, sí, pero vamos a resucitar al tercer día y todo va a estar perfecto. Imagínense a Luis escuchando esas palabras. No entendía de qué se trataba nada de lo que estaba pasando ahí. En ese momento dijo, ya estuvo, basta, necesitamos ayuda profesional para Cristina, porque sí, ya nos dijeron que tenía, pero no me convence el diagnóstico. Entonces comienzan a llevarla con varios especialistas que le hicieron todo tipo de estudios, hasta que finalmente le dicen, bueno, una de las condiciones que tiene Cristina es bipolaridad, una, porque además todos en el organismo, y perdón por mi ignorancia, yo no sé si esto pasa, no pasa, es real, no soy médico, no lo sé, pero lo que le dijeron a Luis es que el litio en la química cerebral de Cristina y en la sangre de Cristina estaba en una condición fatal, que era tremendo. Y obviamente para Luis, o sea, imagínense que le digan, es que el litio de su cuerpo pues está fallando. Pues sí, doctor, ¿y eso qué es? ¿Y cómo lo corregimos? ¿O qué es lo que procede? Para él fue muy, muy, muy complicado porque además sabía que la situación emocional de su esposa no estaba nada bien. Y lo peor del asunto es que tenía cuatro hijos a su cargo totalmente porque ya no, ya su esposa no era alguien confiable por esta situación que tenía, como para dejarla al cuidado de sus hijos. Tenía además una situación de ser maníaco-depresiva, ella, Cristina. Entonces, las actitudes que ella tomaba ante la vida eran autodestructivas. Cristina, en más de una ocasión, intentó quitarse la vida, Cristina, pero en uno de esos intentos que ella hizo, sí logró su cometido. Estamos hablando de 1976. Luz María tenía, Luz María Cetina tenía 3 añitos. Estaba muy chiquita como para entender lo que estaba pasando o lo que le había ocurrido a su mamá en aquel momento. Sabía que su mamá ya no estaba, pero pues obviamente su familia no le iban a decir cuáles habían sido las causas reales. Fíjense, solamente ella se conformaba escuchando lo que su papá o sus hermanos le decían. No, que se fue de viaje, no, pues es que luego viene, no, pues, y ella pues, se quedaba con esa idea y solamente recordaba a su mamá por lo que veía en fotos, por lo que le contaban, pero en realidad ella no sabía lo que de verdad había pasado.
Fíjense que después de 3 años, es decir, con 6 años de Luz María Cetina, Luis, su papá, encuentra a una mujer llamada Adriana. Fíjense que Adriana se convierte en la nueva esposa de Luis. Luz María Cetina vio en Adriana a la nueva figura materna que nunca había tenido, porque pues cuando su mamá murió era muy chiquita, pero para sus hermanos mayores la situación fue distinta, porque pues ellos sí ya la vieron pues como la usurpadora, ¿no? Que había llegado a ocupar el lugar de su mamá. Entonces, Luz María, que estaba muy chiquita, 6, 7 añitos, para tratar de mantener contento a su papá y a su madrastra, trataba como de ser la niña más correctita, la niña perfecta, la niña que no rompía un plato. ¿Por qué? Porque no quería tener una mala relación con nadie en su casa. Resulta que siendo adolescente, Luz María se va un año a Europa, se va a estudiar, de hecho se metió a un internado. Pues resulta que mientras estaba lejos, allá en Europa, un día uno de sus hermanos salió de la casa, ¿no? Normal, digo, ya siendo un jovencito. Sale de su casa, pasa un día y no regresa. Obviamente Luis estaba enojadísimo. ¿Y este chamaco dónde se fue? ¿Con quién se metió? ¿Por qué no está aquí? Estaba muy mal el papá. Pero resulta que pasa un segundo día y no regresa. Pasa un tercer día y nadie sabía nada del hijo de Luis, hermano de Luz María Cetina. Cuando por fin lo encontraron, estaba totalmente desorientado, aletargado, estaba muy mal. Cuando su papá lo vio, cuando Luis vio a su hijo, supo que era un problema muy fuerte, que no era algo sencillo. Lo lleva al médico. Fíjense que cuando lo lleva al médico, el doctor le dice exactamente el mismo diagnóstico que le habían dado a su mamá hace algunos años. Sus niveles de litio estaban afectando el estado de ánimo de este muchacho. Cuando Luz María regresa de Europa, pues le cuentan lo que tenía su hermano. Pero al contarle la historia de lo que le había pasado a su hermano, le cuentan toda la historia que había ocurrido con su mamá. Y que Luz María durante toda su vida había pensado que su mamá, pues las historias que le habían contado su papá y sus hermanos, ¿no? Que no había sido tan trágico, simplemente la señora pues había muerto y ya. Pero ahora Luz María, siendo una adolescente, conocía la verdadera historia de cómo su mamá misma se había quitado la vida. Además, la señora era muy joven, tenía tan solo 33 años. Para Luz María su mundo se le derrumbó porque todo lo que creía como cierto, pues resultó ser una mentira. Se enojó con todos porque pensaba que todos la habían engañado. Bueno, con su madrastra, con Adriana, que nunca había tenido problemas, que habían llevado una relación sana, se peleó de una manera tremenda, tremenda. Miren, la señora Adriana dicen que es una mujer de un carácter muy fuerte, pero no mala persona. Eso dicen que no. Y además, esto se había juntado con que Luz María estaba en la edad de la punzada. Y en esa edad de la punzada, en donde pues comienza uno a carecer absolutamente de todo, no tenía una imagen femenina que la cuidara, que la orientara. No estaba su mamá, tampoco tenía ahora Adriana, ¿no? A su madrastra, pues que la pudiera ir apoyando en temas de chicas, en temas que entre mujeres se entienden bastante, bastante bien y que a una edad de 14, 15 años es sumamente importante la comunicación entre mujeres, porque así como nosotros, como hombres, hablamos de temas muy, muy de hombres, muy que solamente nos sentimos cómodos y nos entendemos cuando hablamos entre hombres, así también las chicas hablan de sus temas que solamente ellas, cuando están juntas, se sienten en confianza. Miren, tan fue esa situación que Luz María Cetina, desde los 15 años, ya tenía un novio llamado Emilio Guzmán, que lo había conocido cuando estaba en el internado, nada más que este muchacho, Emilio Guzmán, estaba en un colegio militarizado. Bueno, pues con él duró años, años, años. Les puedo decir que duró 7 años por lo menos, Luz María. Hasta que un buen día, Luz María cumple 19 años, ya siendo una señorita hecha y derecha. Y entonces, pues ella se seguía sintiendo tan incómoda de vivir en casa de sus papás
que dijo, me voy de aquí. Y le dice a una de sus tías, oye tía, ¿me puedo ir a vivir a tu casa? Necesito el apoyo de una mujer. Y la tía le dijo que sí, claro que sí. En esa época, en esa etapa, Luz María entra a estudiar a la Universidad Pedagógica de México, a estudiar, obviamente, pedagogía. Pero fíjense que ya estando en la universidad, Luz María dijo, ay, no, como que, pues como que no es lo mío. Esto de la docencia, pues como que no se me da tanto. Y entonces sale de ahí y se mete a estudiar bueno, a otra universidad, pero ahí ya se mete a estudiar ciencias de la comunicación, que ya entonces, pues ella ya sentía cierta conexión con los medios. Resulta que mientras estaba estudiando ciencias de la comunicación, comienza a planear su boda. Ya era mayor de edad. Entonces dijo, pues ahora sí me voy a casar con Emilio, todo está muy bien. Llega a los 21 años de edad. Y fíjense que con 21 años, pues estaba en su mejor momento. Luz María Cetina era una chica muy delgadita, muy bien formadita, muy bella. Y entonces su tía, con la que se había ido a vivir, le decía a hija, estás bien guapa, estás bien chula. Oye, tienes todo lo que se necesita para ser reina de belleza. Ay, no, tía, tú me lo dices porque me quieres. No, hija, no, te lo digo de veras. Deberías de meterte a concursar. Se le fue metiendo en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza a la idea a Luz María Cetina, que miren, ella entra a participar en 1994 a Nuestra Belleza México. Pero bueno, primero entra a el concurso local, que cada estado de la República Mexicana tiene a su representante y luego se hace el certamen nacional. Para ese momento, la tía que vivía en el Estado de México, pues ya tenía varios meses viviendo Luz María en el Estado de México y es donde ella participa. Es decir, ella no compite por la Ciudad de México, compite para el Estado de México. Y ganó. Pues no había mucha sorpresa. Luz María es una mujer muy bella. Gana este certamen en el Estado. Entonces, ella estaba feliz de la vida porque ahora venía el certamen nacional. Y el certamen nacional iba a ser un evento muy grande como lo hacía Televisa hace muchos años. Resulta que este certamen nacional fue en el Auditorio Benito Juárez en Zapopan, Jalisco. Allá fue. Y se transmitió dentro de Siempre en Domingo. Lo condujo Raúl Velasco y Liz Echeverría. Ellos dos condujeron este evento. Dentro de las participantes de este certamen estaba Luz María Cetina, representando al Estado de México, estaba Yadira Carrillo, representando a Aguascalientes, y estaba Luz Helena González, representando a Jalisco, que además el certamen se estaba realizando en Jalisco, allá en Zapopan. Entonces la gente obviamente estaba apoyando a Luz Helena González, que Luz Helena, un bombón, la verdad, muy guapa, muy, muy, muy guapa. Fíjense, ¿saben quién estaba de jurado en este certamen? Salma Hayek. Salma fue uno de los jurados y Salma votó para que ganara Luz María Cetina, ¿no? Bueno, pues resulta que cuando dan el resultado de quién había ganado el certamen, pues anunciaron a Luz María Cetina. Todo el público reclamando, abucheando, gritando fraude, una cosa espantosa, de verdad, espantosa. Sale Raúl Velasco, que ya de carácter fuerte el señor, sale Raúl Velasco a tratar de calmar a toda la gente, porque la gente estaba furiosa, porque decían que Luz María, pues, había sido impuesta por Televisa y que la que merecía ganar era Luz Helena González, ella, porque era de Jalisco, ¿no? Es de Jalisco. Bueno, Raúl Velasco le dice a Luz María Cetina, ¿quieres decir algunas palabras? Y en el momento que Luz María iba a decir algo, el público, fraude, fraude, fraude. Pero era un escandalazo que Luz María solo dijo, no vale la pena. Uy, bueno, Raúl Velasco se enojó, pero ¿de qué manera, ¿De qué manera? Y dijo, no te preocupes, yo te voy a apoyar como si fueras mi propia hija, dijo Velasco. Os digo, qué bueno, señor, porque pues mire que hizo pedazos la carrera de muchos artistas. Qué bueno que a Luz María por lo menos sí la apoyó. Bueno, pues a pesar de eso, la corona se la llevó Luz María. Y Luz María tuvo la oportunidad de ir al año siguiente, en 1995, a participar en el Miss Universo, ya en el certamen mundial,
que lo hicieron en Namibia o Namibia, no sé cómo se diga. Ahí lo hicieron. Bueno, Luz María no ganó. La verdad es que no, de hecho no quedó ni siquiera dentro de las primeras 10. Quien ganó ese año el Miss Universo fue la señorita de Estados Unidos, Chelsea Smith, se llama esta chica, y que por cierto, si ustedes gustan, les platico la historia de Chelsea porque es muy triste. Ella ya no vive Chelsea y fue una Miss Universo de ese año de 1995. Bueno, ahora, aunque Luz María Cetina no ganó, efectivamente, sí le abrieron las puertas en Televisa para darle otras oportunidades. Pero ahora Luz María ya era famosa. Ahora Luz María ya tenía que estar pues con su cargo de señorita México. Entonces, esto ocasionó que ya no tuviera tiempo para ver a Emilio, a su novio, con el que ya se iba a casar. Entonces, Luz María habló con él y le dijo, por lo claro, yo no puedo estarte quitando el tiempo, no sé hasta cuándo voy a tener libertad para poder casarme y lo mejor es que terminemos. Miren, dicen que la manera en la que le habló Luz María a Emilio, su novio, fue tan bonita y fue tan cordial y fue tan humana que lo entendió y a final de cuentas se separaron. Ya solterita, Luz María entró al CEA de Televisa y comenzó a hacer telenovelas. La primerita que hizo fue una que cantaba el tema Mercurio, Ángela se llamó. Esa telenovela por ahí del 98 salió esta novela. Bueno, después salió en Tres Mujeres, que fue exitazo, Rosalinda con Thalía, Locura de Amor. Bueno, hizo varias telenovelas. Pero además, fíjense que como la imagen de Luz María es una imagen mucho más intelectual, en el canal 4, que todavía no era un canal 100% noticioso, le dieron un noticiero en este canal 4, se llamaba En Concreto. Y fíjense que era un noticiero bastante interesante porque no solamente estaba dado por una mujer, sino además una mujer muy inteligente, que es Luz María Cetina, y muy guapa. Y tuvo su éxito, déjenme decirles. Bueno, pero ya donde la gente la conoció más a Luz María y que a la gente le gustó fue cuando salió con este Héctor Suárez Gómez en este programa de comedia de diseñador ambos sexos, que fue por ahí del 2001 que salió el programa. Ahí sí, ya la exposición que tuvo Luz María en televisión fue tremenda. De hecho, la contrataron para hacer películas, a pesar de que no era actriz, venía del CEA, pero pues le habían dado sus cursos. Fíjense que hizo una película que se llamó Dame tu cuerpo. Ya la vi, no es, pues digamos que tiene algo interesante, ¿no? Pero no es así como que buena. Después de eso, de hacer esta película, fíjense que un ejecutivo de Televisa comienza a rondarla a Luz María Cetina. Eduardo Clemesha, el nombre de este señor. Estuvieron juntos y de hecho se convierte en mamá, Luz María Cetina. Tuvo 3 hijas, Luciana, Isabela y Fátima. Hay un asunto y es que, miren, cuando nace su primera hija, Luciana, le pasó lo mismo que a su mamá. Le costó muchísimo trabajo crear un vínculo con su hija, muchísimo trabajo, pero lo logró. Lo logró y hoy, bueno, lleva una relación maravillosa con sus 3 hijas, pero sí, le batalló y le batalló bastante. Ahora, ya estaba casada, ya era mamá y dijo, pues entonces ya puedo regresar a trabajar. Ahora sí, salió en una serie que se llama Amor Mío, que le hizo Vanessa Guzmán, sale en esta serie y después la hacen conductora y Gloria Calzada hizo una película, ella como productora, Gloria Calzada, hizo una película que se llamó Paradas Continuas, que la hace el nieto de Tintán. Oigan, esa película que es, pues es como para adolescentes, pues está chistosona. Fíjense que sale Luz María Cetina en esta película y qué bien se ve. La verdad, Luz María ya sale como una mujer adulta, pero se ve muy guapa. Y la mayoría de los personajes que hace Luz María Cetina, pues obviamente aunque la quieran poner distinta, aunque la quieran poner diferente, Luz María pues es guapa, ¿no? Entonces ella se va a ver generalmente siempre bien. Ahora, después de ahí, es la época en la que Marta Figueroa es corrida de las netas divinas. Sale, ¿no? Que ya no la quisieron. Y entonces, en su lugar, entra Luz María Cetina. Todo bien, digamos que hasta ahí, pues su carrera allí va más o menos. Y después,
por ahí del 2016 la meten a Sale el Sol. A mí me gustaba Luz María Cetina en Sale el Sol. De hecho, yo vi Sale el Sol solamente en esa temporada, en esa época, porque me gustaba a mí me gusta mucho Gloria Calzada y me gusta Luz María Cetina. Las dos como conductoras me parecen extraordinarias. Bueno, pues miren, resulta que aunque en su trabajo iba todo muy bien, en su casa no, porque con Eduardo Clemesha, perdón, pues la situación era difícil y tan difícil fue que la relación se terminó, aunque también terminaron de una manera sana por el bien de sus hijas. Después de ahí, fíjense que tuvo un novio italiano, Domenico Strasulo, el nombre de este señor, que estuvieron juntos 2 años y que de hecho el señor le dio anillo de compromiso y ya estaba todo listo para la boda, pero al final, pues miren, él estaba en Italia, ella estaba en México y pues no llegaron a nada. Hasta ahí quedó. Pero resulta que dentro de todas estas cosas que le ocurrieron a Luz María Cetina, por ahí del año 2017, murió su papá, don Luis. Para ella fue un golpe muy fuerte, pero ella sabía que al tener un problema de estados de ánimo, ella no se puede dar el permiso de deprimirse. Por lo menos si se da cuenta que la depresión llega a su vida, ella inmediatamente comienza a reaccionar para no dejar que la depresión le pegue. Y entonces, ese día que murió el señor don Luis, ella fue a trabajar, tuvo llamado en el programa de televisión y fue en medio del programa de televisión que anunció el fallecimiento de su papá. Fíjense nada más. Es decir, no se dio el tiempo para decir me tomo unos días. No, el señor Luis tenía 79 años y pues obviamente sí fue muy doloroso para Luz María, pero ella trataba de ocupar su mente para que no le pegara tanto. Pasa el tiempo, de repente un día, oigan, pues no se va reencontrando con Emilio Guzmán. Emilio Guzmán, su amor de juventud, aquel que había estudiado en el colegio militar y que pues, se iban a casar y todo, se reencontraron, se ponen a platicar largo y tendido y dicen por ahí, donde cenizas hubo, no, donde fuego hubo, cenizas quedan, ¿no? Dicen por ahí. Bueno, pues, ¿qué creen? Los María ya tenía 3 hijas, Emilio tenía 2 hijas, pues aún así retomaron su romance. Emilio Guzmán y Luz María Cetina retomaron su romance. De hecho, se comprometieron para casarse. Emilio y toda su familia tienen que ver con el mundo de la arquitectura, a eso se dedican. Ahora, lo que sí, la verdad, ¿para qué les voy a mentir? No sé si ya se casaron o no. Eso sí, para que vean, ahí sí se los va a quedar a deber, porque lo anunciaron y bueno, aparte qué bonito era porque pues, eran novios de juventud y ahora pues ya estaban por casarse, pero la verdad no sé si la boda ya se hizo o no se hizo o sigan juntos, eso sí no lo sé. Bueno, en su carrera, Luz María salió de Sale el Sol y fíjense que cuando sale de Sale el Sol, primero dijo que era porque Alejandro González Iñárritu la había invitado a un nuevo proyecto, que seguramente era de cine, pero que el proyecto se lo cancelaron. Entonces Luz María dijo, bueno, pero de todas maneras, qué bueno que me salí, porque ya ni estaba a gusto en el programa. La verdad es que, pues ahora sí que lo que está proyectando el programa no es lo que yo quiero para mi imagen y por eso mejor ahí le dejamos. Hoy Luz María tiene su canal de YouTube. Fíjense, tiene 335,000 suscriptores. Oigan, pues creo que vamos igual. ¿Cuántos tenemos nosotros, Omarcito? Pero tiene 335,000 suscriptores Luz María Cetina. Habla sobre crecimiento personal, cambios en la personalidad, en la persona interna y externamente. Se llama Luz María Cetina Oficial, el canal de ella, y sigue haciendo obras de teatro. Ella sigue trabajando. Está trabajando en una serie de televisión que es una serie de Televisa Univisión Web, es decir, por internet, que se llama Senda Prohibida. Debe ser la misma telenovela, ¿no? De hace muchos años. Luz María Cetina es una mujer muy joven, tiene 51 años. En esos 51 años tiene 30 que le ha dedicado a la carrera artística. Ha hecho 6 telenovelas, 4 series de televisión, 3 películas, 5 proyectos como conductora y sigue siendo modelo e imagen para campañas principalmente en productos de belleza. Ahí está parte de la vida de los María Cetina y estas pérdidas tan terribles. Oigan, y de verdad que no, nos seguimos sorprendiendo porque hay
tantas y tantas enfermedades desconocidas que uno ni pensaría ni se enteraría que existen o que son reales, pero que lo son y cómo es que se van heredando de familia en familia. Pero bueno, pues ojalá que la vida hoy les sonría mucho mejor a Luz María Cetina y que esas cosas tan terribles que vivió hayan quedado en el pasado. Por lo pronto, ya nos vamos. Les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado y recuerden que todos los días, tanto en el podcast, el Philip, tanto en el canal de YouTube del Philip o en la página de Facebook y la cuenta oficial de TikTok del Philip, ahí nos podemos escuchar, ver y platicar con todo el gusto del mundo. Gracias a Omarcito Benumea, gracias a Dani Hijo y gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan todas las noches presentándoles las historias de los famosos más famosos de México y de todo el mundo. Soy Felipe Cruz, el Philip. Nos vemos. Adiós.